Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, nos va a dejar pensando y quizás sintiendo un poquito de esa desmoralización de la que habla el título. Así que siéntense cómodos, pónganse los audífonos si es necesario, porque hoy vamos a hablar de un revuelo que ha causado mucho que decir, y es algo que para muchos ha sido un verdadero golpe moral. Prepárense porque vamos a desmenuzar este asunto paso a paso. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta conversación, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que den clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Hoy, queridos amigos, vamos a abordar un tema que ha resonado con fuerza en las redes sociales y en conversaciones cotidianas: el impacto que ha tenido la noticia de Demet Özdemir ver a Can así destrozó mi moral. Suena fuerte, ¿verdad? Y es que a menudo somos testigos de cómo las figuras públicas, esas personas que admiramos o seguimos de cerca, nos exponen a situaciones que, por muy ajenas que parezcan a nuestras vidas, terminan tocándonos de una manera inesperada. Y este caso, el de Demet Özdemir y Can Yaman, o más bien, la forma en que Demet ha reaccionado o se ha sentido al ver a Can de cierta manera, ha abierto una caja de Pandora de emociones y especulaciones. No se trata solo de chismes de celebridades, sino de cómo estas historias nos reflejan y nos hacen cuestionarnos nuestras propias experiencias y percepciones. Vamos a empezar por poner un poco de contexto. Para quienes quizás no estén tan al tanto, Demet Özdemir y Can Yaman son dos actores turcos muy populares, conocidos a nivel internacional por su trabajo en series de televisión que han conquistado audiencias en todo el mundo. Sus carreras son impresionantes y juntos protagonizaron una novela que, dicho sea de paso, fue un éxito rotundo y generó una química innegable entre ellos, tanto en pantalla como, según los rumores y la percepción de muchos fans, fuera de ella. Han sido vinculados sentimentalmente en el pasado, y esa conexión, esa chispa que cautivó a millones, sigue latente en la memoria de muchos de sus seguidores. Y es precisamente esa historia, esa relación pasada o percibida, la que hace que la reacción de Demet ante la situación actual de Can tenga un peso emocional tan significativo. Ahora, ¿qué nos referimos exactamente con ver a Can así? Aquí es donde la cosa se pone interesante y, a la vez, un poco delicada. Sin entrar en detalles escabrosos o invasivos, porque nuestro objetivo aquí es analizar el impacto emocional y psicológico, podemos decir que la situación a la que se refiere el título implica que Can Yaman, o su imagen pública, ha sido percibido por Demet de una manera que ha generado en ella un sentimiento de desolación, de desmoralización. Esto puede deberse a múltiples factores: quizás lo ha visto atravesando un momento difícil en su carrera, o tal vez ha percibido algún tipo de cambio en su actitud, en su forma de presentarse al mundo, que contrasta con la imagen que ella o sus fans tenían de él. Podría ser algo relacionado con su salud, con su vida personal, o incluso con la forma en que está manejando su fama. Las razones pueden ser variadas, pero el sentimiento expresado es claro: una profunda afectación moral. Y aquí es donde entra la parte introspectiva. ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Por qué la visión de una persona, incluso una figura pública, en un estado que percibimos como destrozado, puede tener un impacto tan profundo en nuestra propia moral? Creo que tiene que ver con la empatía, con la conexión humana que establecemos, incluso a la distancia. Cuando vemos a alguien que admiramos o con quien hemos compartido un vínculo, su sufrimiento o su decaimiento pueden resonar en nosotros de una manera muy personal. Nos hace pensar en la fragilidad de la vida, en la presión de la fama, en la dificultad de mantener un equilibrio en un mundo que a menudo es implacable. Además, en el caso de Demet y Can, existía esa conexión previa, esa historia compartida que los fans idealizaron. Ver a uno de ellos, especialmente a Can, en una situación que sugiere vulnerabilidad o dificultad, puede hacer que Demet reviva esos recuerdos, o que sienta una especie de responsabilidad o preocupación genuina. Es como si esa imagen le trajera a la memoria al Can que conocía, al que quizás admiraba o apreciaba, y la diferencia con su estado actual le generara un sentimiento de pérdida o de decepción. Y esa decepción no es necesariamente hacia Can, sino más bien hacia la situación, hacia la propia fragilidad humana que se nos presenta. Piensen en cuántas veces hemos visto a algún actor o músico que admiramos pasar por momentos complicados. Ya sea por problemas de salud mental, adicciones, escándalos, o simplemente por el desgaste de la vida pública. Y la reacción suele ser similar:
sorpresa, tristeza, y a veces, esa sensación de que algo se rompe, de que la imagen perfecta que teníamos se desmorona. Es un recordatorio de que detrás de los personajes, detrás de los focos, hay personas con sus propias luchas. La moral, en este contexto, se refiere a ese conjunto de valores, creencias y principios que guían nuestro comportamiento y nuestras percepciones del mundo. Cuando vemos a alguien que parece haber perdido su brillo, su fuerza, o que se encuentra en una situación de aparente fragilidad, puede afectar nuestra propia sensación de optimismo, de seguridad, o incluso nuestra fe en la resiliencia humana. Si incluso las personas que parecen tenerlo todo, que son exitosas y admiradas, pueden llegar a ese punto, ¿qué nos queda a nosotros? Otro aspecto importante es la idealización. Tendemos a idealizar a las celebridades, a proyectar en ellas nuestras propias aspiraciones y deseos. Cuando esa idealización se enfrenta a una realidad que parece menos glamurosa, o incluso dolorosa, el choque puede ser considerable. Demet Özdemir, al ser una figura pública y al haber tenido una conexión con Khan, está en una posición única para percibir y sentir este impacto de una manera más directa. Su reacción, o la forma en que se ha interpretado, nos habla de esa conexión humana que trasciende las pantallas. Además, no podemos olvidar el papel de las redes sociales en todo esto. La información o desinformación se propaga a la velocidad de la luz, y las interpretaciones de las situaciones se multiplican. Lo que Demet pudo haber visto o sentido se ha convertido en un tema de debate público, donde cada uno aporta su propia visión y sus propios juicios. Esto puede amplificar el sentimiento de desmoralización, no solo para Demet, sino para todos aquellos que siguen esta historia. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de la empatía y la compasión. Ver a alguien en dificultades, sea quien sea, debería impulsarnos a ofrecer un poco de comprensión en lugar de juicio. Segundo, la fragilidad de la vida, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. El éxito y la fama no son escudos contra las dificultades personales. Y tercero, la necesidad de cuidar nuestra propia salud mental y emocional. Si la situación de otros nos afecta de tal manera, es importante reflexionar sobre cómo podemos fortalecer nuestra propia resiliencia y mantener una perspectiva saludable. Podríamos especular sobre los detalles exactos de lo que Demet Özdemir vio o sintió, pero creo que el mensaje central es más profundo. Se trata de la vulnerabilidad humana, de la forma en que nos conectamos con los demás y de cómo las historias de otros pueden resonar en nosotros, afectando nuestra propia visión del mundo y de nosotros mismos. La frase "destrozó mi moral" es una expresión muy potente que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vulnerabilidades y nuestras propias batallas internas. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay seres humanos navegando por las complejidades de la vida, con sus altibajos, sus triunfos y sus caídas. Y a veces presenciar esas caídas, incluso a través de la distancia, puede ser un golpe para nuestra propia fortaleza emocional. Nos confronta con nuestra propia finitud, con la posibilidad de que incluso las personas que admiramos pueden tambalearse. En resumen, esta situación con Demet Özdemir y Can Yaman, o la percepción de su estado actual, nos ha servido como un espejo. Un espejo que nos refleja nuestra propia capacidad de empatía, nuestras propias expectativas, y nuestra propia vulnerabilidad. Nos recuerda que la vida, tanto para las estrellas como para nosotros, está llena de desafíos, y que la fuerza no siempre se manifiesta como invencibilidad, sino a menudo como la capacidad de levantarse después de una caída. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de corazón que esta conversación haya sido intrigante e informativa y sobre todo, que los haya invitado a reflexionar. Hemos abordado el impacto emocional que puede tener la visión de una figura pública en una situación difícil, y cómo esto puede afectar nuestra propia moral y percepción del mundo. Hemos hablado de empatía, de idealización, y de la fragilidad humana que en última instancia, nos conecta a todos. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este viaje de reflexión. Su presencia aquí, dedicando su tiempo a escuchar estas ideas, significa muchísimo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han sentido algo similar al ver a alguna figura pública atravesar un momento complicado? ¿Cómo creen que la fama puede afectar a una persona? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas y experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan unirse a esta conversación.
Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, los invito una vez más a que se suscriban al canal y activen la campanita. Eso me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.